visitaría a David Lordepaniche, el descubridor del Homo georgicus, un homínido que habitó esta región hace 1,8 millones de años. Esta es la mandíbula que encontramos en el 91. Fue una gran sensación. Nadie podía creer que los fósiles de Dmanisi tuvieran 1,8 millones de años. La mandíbula fue objeto de grandes discusiones. Pero para conocer de verdad un homínido, debes tener cráneos. Mira este. Fíjate. Es el de un adolescente. Pero lo más interesante es su pequeña capacidad craneal, cerca de 600 centímetros cúbicos. La nuestra es de 1500 centímetros cúbicos. Fue una gran sorpresa encontrar homínidos tan primitivos fuera de África. Son los primeros individuos del género Homo fuera del continente africano. De Tbilisi a Dmanisi, el lugar donde se descubrió al Homo georgicus. Quería entender qué es lo que atrajo a estos homínidos en su viaje, desde la sabana africana hasta el Cáucaso. La primera sorpresa de Dmanisi fue esto: miles de herramientas del modo 1 que indicaban que los homínidos que salieron de África no fueron cazadores activos, sino carroñeros, que hacían este tipo de útil tan sencillo que a duras penas les servía para fragmentar huesos en busca de tuétano o para extraer la carne que quedaba de presas que otros depredadores habían abatido. Según Jordi, los habilis y los georgicus siempre vivieron en zonas boscosas como esta. El cambio climático que secaba a África y expandía la sabana los fue empujando, generación a generación, hacia refugios verdes como Dmanisi. Y en este trayecto irían acompañadas de algunos elementos como el meganterion, que era un dientes de sable de bosque. En un momento dado, en cuando se produce una carroña producida por un meganterion o por otro tipo de dientes de sable, son los primeros en llegar y no tienen que competir con otros grandes carnívoros. A lo largo de más de 15 años de excavación, Dmanisi no ha dejado de deparar nuevas sorpresas. Y aquí tienes una de las más gordas. Se trata de un individuo desdentado. Lo puedes ver en este cráneo, pero lo ves sobre todo en la mandíbula, que no tiene dientes. ¿Qué edad podía tener? Bueno, este individuo tendría, por ejemplo, entre 40 y 50 años. En esa época ya eran unos ancianos. Este individuo tuvo que ser ayudado a comer, alimentado activamente por el grupo. Es la evidencia más antigua de lo que podríamos llamar comportamiento cooperativo, comportamiento solidario en la historia, a 1.800.000 años vista. Jordi, desde el Cáucaso, desde Dmanisi, ¿cómo continúa la historia para llegar a Europa, los primeros europeos? Hay que tener en cuenta que Dmanisi no es solo un punto de llegada, sino también un punto de partida. A partir de aquí
una parte llega muy rápidamente a Extremo Oriente. En cuestión de 100.000 años, que en términos geológicos es muy poco, llega a Java. Allí da lugar a Homo erectus y luego a Homo floresiensis. La otra parte de esa población es la que colonizará Europa occidental, pero lo hace mucho más tardíamente, casi medio millón de años después. ¿Y por qué esos 500.000 años entre la colonización de Europa y la de Asia? Probablemente se trata de una cuestión climática. Medio millón de años después las condiciones en Europa cambiaron y esos homínidos entonces sí pudieron colonizar al menos lo que es el sur de Europa, al sur de las grandes cadenas montañosas y en las zonas mediterráneas.